¿Dónde residían los padres de Orestes cuando él nace? En Palmira, en un pueblo que estaba cerca de Santi Espíritu, que era antigua provincia de Las Villas. ¿Cuántos hermanos fueron? Ellos fueron 2 hembras y 2 varones, en total son 4. Guillermo, ¿y tienes conocimiento de si anterior a él alguien más en la familia ya se había dedicado al arte o a la música, al canto en este caso? No, nadie, eso nació con él. ¿Y te dejó saber en alguna ocasión a partir de qué momento es que ya él comienza a darse cuenta de ese gusto por el canto? Bueno, empezó a darse cuenta de ese gusto con el canto, principalmente llegando a La Habana. Le llamó la atención. También cuando estaba en su provincia, él estudió en Cienfuegos, en una academia de arte, estudió la pintura, que es lo que le gustaba mucho en ese momento. El canto le vino cuando él vino a La Habana. La pintura sí le de chiquito. Él pintaba el tren que pasaba por atrás de su casa con 6 años, con las personas en la ventanilla y todo. Y entonces, al estudiar en la academia esa, le enseñaron las técnicas de colores y todas las técnicas que se enseñan en la pintura. Y bueno, se hizo un pintor rotulista, muy buen retratista. Paisajista. Y entonces él lo que era, no hacía nada como personal para él, pues siempre son muy sencillos. Ahora tú le mandabas a hacer una copia de cualquier cosa y él lo pintaba perfecto. Un retrato, un paisaje, esto lo pintaba. Pero él no quiso hacer nada particular de él porque, en el arte que tenía, que era muy bueno, los 2 artes, lo mismo que lírico que pintura. Él no tenía ambición de reconocerse, así vaya a reconocerse, lo hacía porque le gustaba. Cuando él viene entonces para La Habana, él empieza a llamar la atención la música. Y se dice que él fue el primero que cantó en el Teatro Amadeo Roldán la ópera Fausto. También lo cantó en la televisión con Gladys Puig. Él cantó mucho con Gladys Puig. Cuando se funda el Teatro Lírico Nacional, ya él pasa a formar el elenco en el lírico. ¿Algunas obras en las que participó, en las que protagonizó en el teatro lírico en ese entonces? Bueno, recuerdo, aparte de Fausto, Rigoletto, Bohemia, Madame Butterfly, El Barbero Sevilla. Tengo entendido que una vez que ya él forma parte del Lírico Nacional, es seleccionado para cursar estudios fuera de Cuba. En un buen jurado de profesionales le dan esa beca para que vaya a estudiar a Bulgaria, Sofía, las técnicas de canto, y estudió allá entonces con el segundo profesor, uno de los mejores de Europa. Entonces ya cuando él viene para Cuba, como a los 2 o 3 años, que fue cuando lo conocí yo, porque yo no lo conocía. Porque cuando él se va para Bulgaria, eras muy pequeño. Él se fue como en el año 63, 64. Y yo nací en 61. No recuerdo. Sí recuerdo cuando vino. Cuando vino, que vino por el puerto de Habana en un barco. Que fuimos toda la familia, sus padres, y mi mamá, y todos fuimos allá a verlo, mi hermano, todos fuimos a verlo allá, a recibirlo. Eso sí lo recuerdo. Porque ya tenía como 6 años ya más o menos. Después que regresó de Europa, que se incorpora, ya estaba en el lírico ya, fue muchas veces a Europa interpretando Cecilia Valdés, tuvo mucho éxito, gustó mucho. Lo hizo con Alina Sánchez, otras artistas que no recuerdo ahora. Estuvo haciendo eso en Europa, en todo el campo socialista. De todas las obras que interpretó, ¿alguna llegó a ser su favorita? Según los conocedores de ese arte, de la ópera, de arte lírico, el Rigoletto le quedaba a él y él la interpretó mucho. Yo creo que esa es la que más le gustaba a mi papá. Le quedaba muy bien, que la cantábamos mucho con María Remolá. ¿Cómo lo recuerdas en la casa cuando tenía una actuación, cuando se estaba preparando para una interpretación? Bueno, ahí todos los días vocalizaba. Pero el día que le tocaba función,
Entonces él comía poco, dormía a la tarde, estaba calmado para incorporarse entonces después a su trabajo e ir al teatro entonces. ¿Cuántos hijos tuvo Orestes Lois? 3 hijos. Yo soy el más chiquito. ¿Y alguno siguió sus pasos? El mayor siguió sus pasos, pero, no profesional. Nació con el arte de pintar también, pintaba muy bien, estudió en San Alejandro y tenía un grupo de rock en la calle en los años 70. ¿Cómo era Orestes Lois en la casa, en el ambiente familiar? Muy sencillo. Le gustaba dormir la siesta como todo descendiente de español, después de almorzar, y nos enseñó eso a nosotros y nos acostábamos a dormir también. Y así era sencillo, era un poco genioso, pero buen carácter, él era bueno, era buena persona. Y lo otro que él hacía en su tiempo libre era pintar, y siempre que ahí se me estaba pintando. Él tenía la valla puesta ahí, y siempre tenía un trabajo porque era muy buen pintor. Lo mismo hacía el rótulo que paisaje, que retratista. Muy bueno, muy buen pintor. Tenía genio, pero no quiere decir que se enojaba por cualquier cosa. Él era sencillo en ese aspecto. Y en todos los aspectos igual. Siendo tan bueno en los dos artes que él tenía fuerza, que era la pintura y el canto. Pero nunca fue ambicioso. Y eso que trabajó en televisión bastante. Trabajó también en Voz de Cuba, en muchos programas trabajó. ¿Cuántas veces se casó Orestes Lois? Mi papá una sola vez. Y tuvo la suerte de que mi mamá era amante del arte. Le gustaba lo mismo la pintura, la ópera que el ballet. Y entonces siempre íbamos al teatro. Cuando mi papá cantaba principalmente. Tuvo mucho que ver con él porque le gustaba mucho el arte. ¿En qué momento es que él se retira? Él se retira como en el año 1986 y se incorpora rápidamente al Conservatorio de Música de Guanabacoa a dar clases de canto. Y entonces ahí estuvo 18 años. Hasta que ya se retiró y ya no hizo más nada. O sea, ya se quedó en la casa ya. ¿¿Recuerdas otros cantantes con los que mantuvo una mayor relación de amistad? Bueno, él mantenía buenas relaciones en el lírico. Pero bueno, aquí venía a veces, los sábados, domingos, venía Pico, Armando Pico, venía Lazarito, era muy amigo de Lazarito también, Pena. Entonces ellos tenían un tocadisco. Mi papá tenía un tocadisco aquí y ponían áreas de ópera, vocalizaban, cantaban, se tomaban su cervecita también. Y mi mamá hacía cosas de un pescado y comían y bueno, la pasaban bien. ¿Regresó alguna vez por el sitio donde nació? Por supuesto, a mí de chiquito me llevaban allá a casa de mis abuelos en Palmira y eso sucedió hasta más o menos los años 80, más o menos, hasta que se mudaron los padres para acá, para La Habana, para San Miguel del Padrón. Y entonces ya, bueno, ya no quedó nadie allá en la provincia de Palmira, en las villas, la antigua villa. Guillermo, ¿conoces de algún momento por el que haya tenido que pasar tu papá, que haya sido para él el más difícil o el que haya representado un mayor reto? Bueno, siendo joven, su hermana, que murió joven, Zoilita. Y después, ya siendo mayor, el hermano mío, de 51 años, que falleció. Fue otro golpe muy duro que tuvo también.
¿Conoces el origen del apellido Lois? Yo he mirado muchas cosas sobre los apellidos españoles y me han dicho que ese apellido no es español, que más bien es inglés. Mi abuelo era español, era labrador, vivía en Galicia. Bueno, Guillermo, muy agradecido de que hayas aceptado conceder esta entrevista para conocer un poco más sobre quién fue Orestes Lois. Muchas gracias. Bueno, es un honor que está haciendo mi padre y eso te lo agradezco en el alma. Muchas gracias por todo.